Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de Mundo Cristiano, donde queremos contarle lo que Dios puede hacer en un corazón dispuesto. Siempre hablamos de noticias, siempre hablamos de enfoques distintos, siempre tratamos de llevarles a ustedes la historia detrás de la noticia, pero hoy queremos llevarle el testimonio detrás de una realidad. El aborto es una de las situaciones más complejas que están enfrentando miles de personas, millones de personas alrededor del mundo. Una decisión que nos hemos centrado en evitar que suceda, pero tal vez nos hemos sentado a hablar de las causas, de las consecuencias de esto y además cómo se siente, qué mueve a una persona a hacer esto. Por eso queremos utilizar este espacio de hoy en el programa. Puede que usted esté en este momento a punto de decidir si decide o no abortar. O peor, puede que usted ya haya abortado y en su casa o donde usted se encuentra en este momento no sepa cómo afrontar una situación tan difícil. Un testimonio que traemos hoy, les aseguro, les va a cambiar la visión en uno o en otro lado. No se pierdan los próximos minutos porque sé que Dios va a hablar. Y para eso quiero dar inicio a este programa dándole la bienvenida a una señora que ha dedicado su vida ahora al Señor, que ha hecho grandes cosas para poder beneficiar a muchas mujeres, y hoy queremos amplificar su testimonio para que llegue a la mayor cantidad de personas. Doña Sheila Rosales, bienvenida, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Jonathan? Mucho gusto. Un placer que esté usted aquí con nosotros. Quiero agradecerle primero por la oportunidad que nos da de poder amplificar lo que Dios ha hecho en su vida. Y yo quisiera iniciar preguntándole, ¿quién era Sheila Romero? ¿Cómo fue su juventud? Bueno, Jonathan, yo nací en San José de Costa Rica, pero me crié en la provincia de Guanacaste, en un pueblo que se llama Nicoya. Ahí vive toda la familia de mi madre. Me crié con mi madre. Mi madre era una mujer muy trabajadora, muy luchadora, muy esforzada y muy católica también. No me crié con mi papá porque ellos no eran casados y mi padre no tuvo, digamos, ninguna influencia en mis decisiones. Para mí, la ausencia de un padre en mi crianza fue muy determinante, porque había un vacío muy grande de la paternidad en mi vida. Entonces, cuando las compañeritas de la escuela los fines de semana contaban que habían salido con su papá y su mamá a pasear, entonces para mí era un dolor muy grande, claro, porque yo no tenía un papá y una mamá que pudieran salir conmigo. Mi mamá tenía un negocio y ella trabajaba de lunes a domingo, ¿verdad? Entonces no podía, no tuve, digamos, ese acompañamiento del padre que es tan importante, claro, en el desarrollo de la infancia. Yo siempre tenía la ilusión de casarme, ¿verdad? Entonces mi sueño era de casarme y el primer novio que yo tuve a mis 15 años, ¿verdad? Yo creí que yo me iba a casar con ese muchacho. Tuve dos novios de 15 a 17 años y ese era mi sueño, ¿verdad? Mi sueño llegaba a casarme, a tener una familia, a tener unos hijos, pero hasta ese momento yo no tenía como sueños más allá de tener una familia, que es importante, que es súper importante, pero también es una práctica culturalmente muy arraigada en, claro, nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Esos vacíos acarrearon muy malas decisiones. Entre esas decisiones usted empezó a tener muchas parejas, a tener personas. ¿Cómo fue ese desarrollo donde se empezó a desvirtuar o a perjudicar su percepción, ya ahora sí en acción, de la figura paterna? Sí, cuando yo terminé mi colegio, la secundaria aquí en Costa Rica, yo me tuve que venir para San José, para la ciudad capital. Me hice de un novio, entre comillas, ¿verdad? Porque no era realmente un novio, pero digamos un novio. Y yo quedé embarazada de esa persona. Yo para ese tiempo tenía 19 años. ¿Y tenía todos los planes de otra cosa menos un niño? Menos tener un niño. Era un embarazo totalmente inesperado. Inesperado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Yo vivía en la casa de una prima que era enfermera y ella tenía una compañera de apartamento que también era enfermera. Cuando yo le comenté a esta señora, ella era mayor que yo, y le comenté que yo estaba embarazada, que no me había venido la menstruación, entonces ella lo primero que me dijo es que yo tenía que abortar porque tener un bebé a esa edad, de los 19 años, era truncar mis estudios.
También yo pensaba en mi mamá, porque mi mamá siempre me dijo, usted si algún día sale embarazada, yo la desconozco, ¿verdad? Entonces, para mí eso era muy importante, ¿verdad? O sea, vino mucha confusión, ¿verdad? Que es algo que sucede mucho en las personas que salen embarazadas, las mujeres que salen con un embarazo no deseado, que hay mucha confusión, mucha ansiedad, mucha preocupación, mucho susto. Y esta persona había ya tenido muchas experiencias de aborto, ¿verdad? Y entonces ella me dijo... Era un método anticonceptivo para ella. Para ella era un método anticonceptivo, exactamente, porque ella había tenido varios, ¿verdad? Y ella me llevaba como 15 años. Y ella me dijo, a las 6 semanas no hay ningún problema, a las 6 semanas no hay vida, ¿verdad? Que es algo que en estos momentos están diciendo, ¿verdad? A través de la ideología de género, a los 6 semanas no hay ningún problema, no hay vida ahí, ¿verdad? Es algo que se enfatiza mucho. ¿Cómo fue ese primer aborto? Muy duro, muy duro. Ella buscó buscó la persona, me imagino que la persona que había hecho los abortos para ella, ¿verdad? Pero, ¿qué le digo? En esos momentos yo, no sé, tal vez mi mente estaba muy cauterizada, mis pensamientos estaban muy cauterizados. Cuando ella me dijo que no hay ningún problema a los 6 meses porque no hay vida, pues yo estaba tranquila. Realmente sí me dio mucho susto, pero no causó un impacto tan fuerte esa primera vez. Pero fue deshacerse de un problema. Deshacerme de un problema y vino más bien como paz, ¿verdad? Después, como al año siguiente, vuelvo a tener otro aborto. Estaba viviendo ahí mismo y esa persona igual se encargó de ayudarme para... La misma persona le financió y le facilitó los abortos. Exactamente. Ahora, ¿qué pasó? Que había una puerta espiritual abierta, ¿verdad? Y al haber una puerta espiritualmente abierta, entonces ya para mí eso ya era el segundo aborto. Entonces para mí eso era como normal, no causó todavía un dolor en mi corazón ni nada de eso, porque ella siempre me decía, no hay ningún problema, a los 6 meses no hay vida, no tenés que tener miedo, ni tenés que tener culpa de nada, porque a los 6 meses no hay vida. ¿Fue físicamente como desgastante, agotador? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se sintió usted en el proceso? ¿En el fondo había algo que le decía que estaba mal o del todo usted estaba convencida que era lo mejor? Yo estaba convencida que era lo mejor. Como te digo, creo que mi conciencia estaba cauterizada porque también no tenía una relación con Dios. No tenía unos valores espirituales, unos valores bíblicos fuertes que me hicieran volver los ojos hacia Dios y ver, bueno, estás haciendo mal, hiciste algo malo. Todavía yo a esas edades yo no tenía conciencia de pecado y seguí con esa persona y vuelvo de nuevo a quedar embarazada, ¿verdad? Entonces para mí ahí fue muy fuerte. Ahí, aunque no tenía conciencia de pecado ni me sentía mal, hay algo. La palabra de Dios dice que el Señor nos enseña nuestra conciencia y aunque no tengamos ese conocimiento de Dios, hay algo que nos dice en el fondo de nuestro corazón que eso está mal. Entonces, es decir, podríamos concluir entonces, ayuda Sheila, que hubo una influencia del entorno que la hizo usted ver que estaba bien, que no había problema y que por lo menos puede ser algo ahí malo, pero no tan terrible, sino que otros lo habían hecho y lo habían pasado. Exactamente. Lo había hecho mi amiga. A nivel familiar yo había escuchado eso, entonces para mí eso era como algo normal, ¿verdad? O sea, no era tan pecaminoso como ahora lo entiendo y lo entendemos, porque ahora tenemos mucha información. En el siguiente episodio de 4 abortos, la historia de Sheila. Hice el aborto, ¿por qué? Porque este hombre era un hombre casado, que me siento muy sola, muy vacía. Entonces ella me invitó a una iglesia cristiana. Lógicamente que empezamos a desarrollar una relación y vuelvo a quedar embarazada. Yo entiendo que el aborto es un pecado, que el aborto es un asesinato.